Santo Espíritu de Dios para nuestras vidas. Bendecimos tu vida, bendecimos Bellavista Estéreo, una emisora que nació en el corazón del Señor. Puedes allí sintonizarte desde ya, 103.6 FM, y a través de las redes sociales, comunícate con nosotros, escríbenos en Facebook Live, en Instagram. También contamos con TikTok y YouTube, que allí encuentras todos los videos que pasan por esta emisora, dándole la gloria al Señor por todas las cosas bonitas que hace con nosotros. Y el caminar en Dios, pues, vale la pena encontrarnos con ese Cristo maravilloso que nos dejó la salvación, la vida eterna, y no podemos desaprovecharlo, así como cuando nuestros padres se esforzaban por darnos algo y lo recibíamos con mucha alegría y lo valorábamos. Tenemos que valorar esa salvación inmerecida, pero a Dios le plació dárnoslas. Bendecimos la vida de los pastores, amigos, hermanos, toda persona que necesita de Cristo. Hoy te mandamos un saludo de parte del cielo para que abras tu corazón y te dispongas a recibir la palabra de vida. Vamos a orar. Gracias, Señor, te doy en este día maravilloso. Gracias por la oportunidad que nos das, Señor, de poder, Dios, estar haciendo la obra, de llevar tu palabra como fue el legado que tú dejaste a los discípulos, y que la palabra llegó a los gentiles, a nosotros en estos tiempos, Señor, y podemos también llevarla, Dios mío. Gracias, Señor, porque son cosas que vienen de ti, y nos hemos, Dios mío, sometido a ti, Padre, para poder, Dios, establecer el reino en medio de esta tierra donde el hombre necesita, Dios, el consejo tuyo, la palabra, Señor, dándote la gloria, dándote la honra, Señor, porque te lo mereces, Dios mío. Tú que estás en casa, en la oficina, quizás estás allí en cualquier lugar donde esta emisora llega. Estate atento a escuchar hoy la voz de Dios, y para los amigos, hermanos también, y muchos pastores que también ellos se conectan para alimentarse del maná de vida, que es la palabra de Dios. Mil bendiciones para cada uno de ustedes. Vamos al libro de Corintios. Gloria al Señor. Libro de los Hechos. Estamos en los Hechos. Y esta mañana estaba leyendo Corintios, por eso se me vino de repente mencionarlo. Pero sí, vamos a hablar de Pablo en Corinto. ¡Qué bendición! La palabra de Dios en el libro de los Hechos 18. Dice la palabra: Pablo en Corintio, con la bendición del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Estamos leyéndola, dice: Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Gloria al Señor. Vemos que el apóstol Pablo, después de su recorrido por diferentes lugares, Tesalónica, en Berea, Atenas, y él llega allí a Corinto, donde también le tocó una labor fuerte de llevar la palabra de Dios, porque donde tú o yo llegamos, la palabra de Dios hace impactos. Algunas la toman de mala forma porque no les gusta cómo Dios les habla, y aquellos corazones que reciben la palabra la aceptan con gozo, con alegría,
y se dan cuenta que es el mismo Dios que quiere cambiarnos para bien. Está allí Pablo en Atenas y brinca hasta la ciudad de Corinto y halló a un judío llamado Aquila, que dice la Biblia que estaba recién venido de Italia, de Priscila, su mujer. Y dice, por cuanto Claudio había mandado a todos los judíos que saliesen de Roma, fue a ellos. Fíjese que los judíos estaban allí, en ese lugar, porque habían sido sacados de Roma. La orden que había era que sacaran a todos los judíos de Roma. Dice la Biblia, y como era el mismo oficio que se quedó con ellos trabajando juntos, y era hacer tiendas. Mire que el apóstol Pablo también laboraba, él también hacía la obra del Señor, pero también sacaba el tiempo para trabajar, para elaborar esas tiendas que en ese tiempo se utilizaban. Muchos lugares, como en el desierto, eran muy útiles y eso les traía a ellos un beneficio muy bueno, porque prácticamente era lo que estaba de moda en ese tiempo. Entonces él allí se dedicó también a aportar algo para tener su sustento y permanecía en la sinagoga. Acordémonos que ya él había pasado por las demás sinagogas en los otros lugares donde Dios lo había pasado, y él estaba haciendo la labor que el Señor le había asignado, llevar la palabra de Dios, pero siempre tenía problemas con los judíos. Siempre ellos pues buscaban la ocasión de que el apóstol Pablo no predicase la palabra para que lo detuviesen, lo tuviesen preso, o quizás buscar el momento para quitarle la vida, porque ese era el plan de ellos. Y entonces él discutía, dice la Biblia, en las sinagogas todos los días de reposo, y persuadía a los judíos y a griegos. Los griegos también estaban allí escuchando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es para todos los habitantes de la tierra. Dios no hace excepción de personas, Dios escogió a un pueblo, le ministró la palabra, y esa palabra hoy en día se predica por la faz de la tierra. Y dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Él no se quedó perdiendo el tiempo esperando a Silas y a Timoteo. Vemos que el apóstol fue a hacer lo que el Señor le había asignado, y era predicar la palabra de Dios en ese lugar donde había un pueblo que le gustaba la contienda, y nada más que los propios judíos. Entonces aquí vemos cómo él allí directamente en ese lugar le tocó vivir momentos muy fuertes, ya que estos hombres los atacaban, lo perseguían, y muchas veces viajaban a ver dónde estaba Pablo para hacerlo quedar mal, para que no predicase de Jesús, para que no dijese que él era el Cristo resucitado, que hoy en día están esperando ese Cristo. Algunos judíos ya creen que Cristo vino por primera vez, y lo estamos esperando porque viene en las nubes a arrebatar a la iglesia del Señor. Y aquí está Pablito persuadiendo a los judíos y a los mismos griegos de ese tiempo. Pero poniéndose y blasfemando, estos les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Mira la actitud que tomó Pablo de ver tanto rechazo, tanta hostigamiento que le tenían, que no le dejaban que él predicase con libertad.
porque siempre se va a levantar el enemigo donde tú o yo vayamos a llevar las nuevas de salvación. Pero esto no nos puede detener, esto nos tiene que afianzar más en el Señor, a llevar la palabra de Dios, a ser esos hombres, esas mujeres fieles al Señor, esforzados, valientes, que perseveremos, que no dejemos que el enemigo nos robe la bendición de predicar la palabra de Dios. Así sea una vida, como decía el día de ayer, una vida que Dios llame, esa vida le sirva al Señor y podrá llamar a muchos al arrepentimiento, porque prácticamente Pablo hablaba siempre del arrepentimiento. Este hombre vivió esa palabra de arrepentimiento. Cuando él venía hacia Damasco, pues tuvo un encuentro personal con el Señor y allí cayó postrado de rodillas preguntando que quién era, porque la voz salía del cielo. Él era el único que la escuchaba, el único que sentía que era Jesús que lo llamaba. Esto lo hizo a él reflexionar, cambiar, y de inmediato se preparó para servirle al Señor, para buscar presencia, para llevar la palabra, porque el Señor le asignó que era un vaso útil para llevar su palabra, como somos tú, como soy yo, que tenemos un llamado de parte de Dios. No te sientas en poco, no digas no sé predicar, es que yo no he estudiado, es que me cuesta entender la palabra. No te preocupes, simplemente haz lo que Dios te manda. Así sea un versículo que tú le dejas a una persona, esa palabra no regresa vacía, esa palabra hace el efecto en el corazón que tiene que hacer, y a través de la palabra es que el hombre se convence de pecado y puede ser transformado. Dios está llamando a su pueblo a predicar la palabra para que muchas vidas no se pierdan en estos tiempos. Estamos viendo cómo esta humanidad se está yendo sin Cristo por causa del pecado, por causa del desorden, de lo malo que el hombre hace y que no teme a Dios. Pero nosotros como hijos de Dios somos los llamados a llevar las buenas de salvación a los perdidos, a los que nadie quiere, a una vida en un lecho de muerte, a cualquier persona, niño, hombre, raza, lugar, donde quiera que esta palabra entre. Somos los escogidos para predicar la palabra. Tenemos que hacerlo en casa, predicarle a la familia, a los vecinos, a los amigos, y después nos vamos a las naciones o a aquellos lugares donde Dios nos envía, porque es necesario. Nosotros cumplimos con Dios, y las personas que cierran el corazón para Dios, ya a nosotros nos toca es orar por ellos para que reciban la palabra de Dios. Estos judíos necios, tercos, de corazones duros, indolentes, estaban al acecho de Pablo. Parece que se comunicaban entre ellos mismos y siempre Pablo los tropezaba donde quiera que Pablo iba. Estaban como de acuerdo todos para oponerse a la obra del Señor. Y la obra del Señor nadie la detiene, por mucho que el enemigo haga, por mucho que el enemigo meta la uña donde la quiera meter. La palabra corre como río y Dios levanta bandera de victoria donde esté la palabra de Él, porque Él respalda su palabra. Así venga de boca de la persona más pecadora, la palabra es la palabra. Se cumple porque se cumple, porque Dios es fiel en su palabra, y por causa de la palabra, así venga de la boca de un pecador que le quiera dar un versículo a alguien, se cumple la palabra, porque Dios es fiel a su palabra, no al pecador, sino a la palabra de Dios.
Entonces vemos cómo Pablito está aquí contendiendo con estos judíos que le obstinaban la vida. Y dice la palabra: nuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Claro, si ellos se estaban oponiendo, estaban blasfemando, estaban molestando a Pablo, porque el versículo dice: pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Fíjese que decidió salir de ese lugar, donde lo obstinaban, donde no lo dejaban, donde lo señalaban. Prácticamente le tenían la persecución, y Pablo venía de otros lugares donde ya le habían sucedido cosas similares y estaba presto para dejar allí sembrada la palabra y avanzar, porque el cristiano no se detiene. El cristiano se detiene para predicar la palabra y avanzar, porque si hay lugares donde Dios nos envía a llevar la palabra y somos rechazados, nosotros cumplimos con el Señor. Nosotros cumplimos con Él y seguimos adelante, donde encontremos corazones que amen a Dios, que sean sensibles, que de pronto no conozcan al Señor y nosotros le llevemos la palabra de salvación. Esas vidas van a dar buenos frutos porque dispusieron el corazón para recibir la palabra con gozo, con alegría, y el proceso se va a ver en cada vida, de acuerdo al caso que Dios tenga en nuestras vidas, el proceso, así se darán los frutos también. Y dice: saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Mire, le tocó ir a donde estaba esta persona llamada Justo, porque no podía estar en la sinagoga, porque los judíos y aún los griegos dedicados era a contender la palabra, no a escucharla, no a ponerla por obra, sino para contienda, ya que él les hablaba de Jesús, que Jesús era el Cristo, que ya él había venido, que había muerto por ti, por mí, que había resucitado, y ellos todavía ni creían en la resurrección de Cristo. Estaban espiritualmente cegados por las tinieblas. Y creyó en el Señor con toda su casa. Aquí estaban hablando de este hombre, dice la Biblia: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor. Qué bonito que este hombre se dispuso y creyó al Señor. No le creyó a Pablo, sino al Señor Jesús, porque nosotros no predicamos a Pablo ni a Apolo, nosotros no predicamos a doña Isabel, a don fulano, no. Predicamos es a Cristo Jesús. Ese es el llamado, esa es la atención que debemos de tener, predicar a Cristo Jesús. Y dice: creyó, y con toda su casa. Qué bonito. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. O sea, que hubo un mover muy bonito. A pesar de los obstáculos, hubo un pueblo que creyó en la palabra de Dios. Muchos en la ciudad de Corinto, dice la Biblia, que creían. Y no solamente que creían, que decidieron bautizarse, decidieron dar el paso de fe. ¿Por qué te demoras en bautizarte? ¿Por qué retrasas el proceso de Dios si ya Dios te ha venido preparando por tiempo, por años, por días, y todavía dudas, todavía tienes en poco el hacer el acto de fe, de arrepentimiento, de bautizarse?
es necesario obedecer al Señor, porque nacer de nuevo nos hace personas libres, libres porque nos despojamos del viejo hombre y tomamos el ejemplo de Cristo Jesús, que también tomó la decisión de bautizarse y lo bautizó el Bautista. Juan el Bautista fue el que bautizó a Jesús. Nos dejó un ejemplo muy lindo. Él no se rebeldizó, no preguntó, simplemente se presentó allí siendo un hombre mayor ya de 30 años, como a hombre, para dar el paso de fe, para bautizarse, llegar a las aguas bautismales y ser un nuevo hombre, una nueva criatura en Cristo Jesús, ya que ese es un ejemplo de vida. Por eso es que los niños no deben ser bautizados pequeños, porque ellos no saben de pecado todavía. El ejemplo lo dejó Cristo a través del bautismo, siendo hombre, 100% Dios, 100% hombre, nos dejó un legado de que lo hizo ya siendo un hombre que sabía qué era el bien y qué era el mal. Entonces es un ejemplo a seguir, y si tú lo estás dudando o solamente que tengas un impedimento, pero Dios te va a ayudar a que ese impedimento sea quitado de tu vida y puedas hacerlo con alegría. De pronto lo tienes en tu corazón, lo anhelas, pero el obstáculo no te deja. Pero el Señor te dice en esta mañana, yo te ayudo, yo quito esa piedra que está en el camino para que sigas mis pasos. Gloria al Señor. Entonces el Señor le dijo a Pablo, en visión de noche, no temas, sino habla y no calles. Mire la orden que le da el Señor a Pablo. Le dice que no tema. Como hombre, seres humanos, siempre vamos a tener miedo de algo. Miedo de la oscuridad, miedo del día, miedo de hacer un negocio, miedo de mudarnos, miedo de entrar a un empleo nuevo. Siempre vamos a estar cargados de miedo, porque esa es la naturaleza humana que heredamos. Adán, cuando pecó con Eva, se escondieron. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo, y esos miedos van a estar siempre en nuestra naturaleza. Lo que pasa es que el Señor nos demanda a que nos esforcemos y botemos esos miedos, que no nos quedemos con el miedo, porque el que se queda con el miedo, el enemigo se lo almuerza, se lo desayuna y lo toma de cena también. No podemos quedarnos allí durmiendo. Duérmete niño, duérmete tú, hasta que venga el diablito y nos haga papilla. No, Señor, tenemos que avanzar, tenemos que retomar fuerza en este nuevo año, que Dios le plació que tuviésemos vida en el 2024, que estemos apercibidos, porque cuando suene la trompeta seremos levantados, que estemos allí día y noche perseverando, al levantarte, al acostarte, en comunión con el Señor, pidiéndole perdón por esta humanidad, por nuestros pecados, por todos los moveres que se están dando en el mundo entero, porque el mundo está convulsionado por tanta sangre derramada, desastres naturales, temblores de tierra, hay pestes, lugares donde hay hambre, sitios donde no se puede vivir porque todo quedó destruido, lugares devastados por las lluvias, muchos han perdido cosechas, no tienen donde sembrar, a otros se le han robado las tierras, mucho derramamiento de sangre en estos tiempos. Por eso es que tenemos que predicar esta palabra, para que esos que están en esa condición espiritual, alejados de Dios, sin esperanza de salvación, el amor de Dios los alcance
para que el amor de Dios los liberte, para que sean libres, para que puedan un día avanzar en Cristo Jesús, porque están enfermas sus almas, no tienen esperanza si no buscan de Cristo Jesús. Es la única solución. Aquel que está postrado en un lecho o en una cama de hospital, en una clínica o quizás en el suelo de la calle, a esas vidas Dios está llamando para salvación, porque Dios te puede sanar el cuerpo, pero lo más importante es salvar tu alma. ¿Qué va a ser de tu vida después de la muerte? ¿Para dónde vamos? Tenemos que tener claridad, y Pablo se dedicó a predicar de ese Cristo resucitado, de ese Jesús que había aparecido en el camino a su vida y lo había demudado en un nuevo hombre. Y le está diciendo el Señor: no temas, como te lo dice a ti y a mí, no temas, sino habla y no calles. No calles lo que Dios te ha dado, no calles esta palabra. Si tienes que decirle a alguien que está en pecado, hazlo, pero no lo hagas para ponerlo en ridículo, no lo hagas para dártelas de que eres más santo. No, Señor. Hay formas de hablarle a la persona sin ofenderla, de la manera más sutil, de la manera más sabia que Dios nos enseña. Puede uno decir: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Hay dos caminos, el de la vida eterna y el de la condenación, el cielo y el infierno. Busca la forma de ir llevando a la persona a su condición de pecado para que la persona decida si quiere cambiar de vida. Porque esto no es con camisa de fuerza, esto no es con el poder del hombre, sino con el poder del Espíritu Santo de Dios, que es el único que nos guía, que nos enseña, que nos lleva de la mano, que nos conduce a pastos verdes, a recibir este rema fresco, este maná de vida que es su palabra de Dios. Por eso los predicadores no podemos callar. Tenemos que hablar de Cristo, que Cristo sana, Cristo salva, Cristo liberta, Cristo perdona, y que tenemos que arrepentirnos, tenemos que buscar esa santidad delante del Señor para que la salvación nos alcance, para disfrutar un día de estar en su presencia eternamente por los siglos de los siglos en bendición. No que perdamos el tiempo aquí haciendo lo malo y vayamos a terminar en un lugar de condenación, a sufrir más. Basta con el sufrimiento de la tierra para alcanzar nosotros esa vida eterna, pero tenemos que esforzarnos, dejar los miedos, los temores y avanzar cada día más. Por eso aquí se lo dice al apóstol: porque yo estoy contigo. Qué bonito saber que nuestro Padre Celestial está contigo, está conmigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Eso es la seguridad, la confianza en el Señor, que nadie nos hará mal, porque dice la Biblia que el que se mete con los hijos de Dios lo hará sin Dios, porque toca la niña de los ojos del Señor, está tocando a uno de sus pequeñitos, y esto no es una amenaza, simplemente es la palabra de Dios que nos da la protección, las promesas que Dios da a nuestras vidas, que ningún mal nos podrá tocar, de donde quiera venir, así sea de las profundidades del infierno que quiera venir el mal para nuestras vidas. Después que estemos fielmente con el Señor en obediencia, que no estemos en pecado, esta palabra se cumple. El mal no nos hará daño, no nos tocará jamás. Nadie podrá poner la mano sobre los hijos de Dios.
inclusive los que hacen brujerías en altares, en oscuridad, cualquier foto o cosa que quieran hacer contra nuestras vidas, no les va a dar resultado. Esos altares se explotarán, se quemarán, pero no prosperarán, porque el Señor es el que nos guarda a nosotros, y a Dios no le cuesta deshacer las obras de las tinieblas con tal de guardar nuestras vidas, porque así sucede, así pasa, y Dios lo hace, porque Él es fiel en su palabra, y su palabra se cumple. Gloria al Señor. Dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ya el Señor sabía que en Corinto había un pueblo con el corazón abierto para recibir la palabra de Dios. Por eso que Dios no te va a enviar a un lugar donde tú vayas a perder la vida, sino que Dios nos manda a lugares donde vamos a ser de bendición, y si hay un lugar o una invitación que a Dios no le agrade, el Señor no va a permitir que vayamos a esos lugares, porque no vamos a salir bien librados, nos van a acontecer cosas horrendas, hasta de muerte, y Dios nos protege, porque la palabra dice que Él nos protege de todo mal, y Dios no nos va a enviar a un lugar donde no va a ser de bendición, sino que tú y yo podamos salir victoriosos de cualquier situación que se presente para querer hacer daño a nuestras vidas. Dice el 11, y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Qué bonito que en ese lugar pudo hacer discípulos enseñándoles la palabra de Dios. Qué hermoso estar en lugares por temporadas haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Señor a veces me ha movido para lugares que he durado 4 años y medio, otros que he durado 2 años, otros que he durado 15 años, y así, pero Él nos va moviendo. Y cuando el Señor nos dice, sal de ahí porque ya es el tiempo, nos toca obedecer, porque ya la palabra fue sembrada, mucho pueblo está siendo discipulado, y la labor la hace el Señor. A veces Dios nos da hijos espirituales y andan pegaditos con nosotros para todas partes, y de un momento a otro el Señor los esparce, como esparció a los discípulos por todo lugar. Así hace el Señor. No lo hace para separarnos, para que nos sientamos tristes, no, para que ellos crezcan individualmente también, porque es necesario que Dios los trate a ellos sin el mimo de la madre espiritual, sin el sobito del consejero, sino que ellos puedan crecer en el Señor, porque Dios se mueve como Él quiere, hace lo que quiere, y es el modelo más bueno para la vida de las personas. Crecer, pero con Cristo Jesús, no crecer porque el hombre lo va a ayudar a crecer, no. La obra la termina el Señor, por eso la Escritura dice, yo no soy de Pablo, yo no soy de Cefa, no soy de Apolo, soy de Cristo. Somos de Cristo, no pertenecemos a nadie en esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos y allá está nuestra identidad. Allá es donde aparecemos en el libro de la vida, y que a través de la enseñanza que Pablo le daba a estas personas pudo durar, dice, 1 año y medio, nada más y nada menos, enseñándoles la palabra de Dios. Muchos años. Yo tengo un grupo de niños que ya tenemos 4 años de estarles enseñando la palabra de Dios, y yo estoy segura que de ahí van a salir evangelistas, pastores, maestros, adoradores, hombres y mujeres de Dios, porque la palabra de Dios no regresa vacía. Convéncete de eso, de que estamos haciendo un semillero en buena tierra, para que ese semillero, cuando
ya dé frutos, podamos maravillarnos de las maravillas que hace Dios en esta tierra. Esta labor la estaba haciendo Pablo con este pueblo allí. Él no perdió el tiempo, porque la gente dice, están perdiendo el tiempo, vayan a hacer oficio. Oficio, si el reino lo que necesita es gente para trabajar, sino que hay obreros flojos en estos tiempos que no quieren hacer la obra del Señor, y el Señor nos está instando a sembrar la palabra. Si tú que predicabas, si tú que evangelizabas o enseñabas la palabra o visitabas hogares para llevar la palabra y lo has dejado de hacer, el Señor te dice, levántate, no temas, yo te ayudo y retoma lo que Dios te ha entregado. No lo dejes al olvido, no lo dejes que se llene de polvo, porque un día el Señor nos llamará a lista. Y no solamente decir, heme aquí, Señor. Él nos va a preguntar, bueno, fulanita o fulanito de tal, yo te entregué para que hicieras esto, esto y esto. ¿Qué hiciste con lo que yo te entregué? No, Señor, que yo empecé bien, pero yo fui a un lugar y me dio miedo y no seguí. O por causa de un hermanito que me hizo una afrenta, yo no pude seguir. O me sentí poca cosa, no tenía para transportarme y eso me impidió. Nada de eso. ¿Para qué tenemos a Dios? Él suple toda necesidad. Él nos provee, Él nos quita del medio los obstáculos. Eso no es excusa. Lastimosamente no es excusa, porque tú no tienes que ponerle la mirada al hermano, al amigo. La mirada es en Cristo, como lo hizo Pablo, que llevó buen palo, maltrato, golpes, látigo. Cristo mismo sufrió el castigo del látigo, del golpe romano, de las espinas allí clavándola en su sien, de esos golpes en la cara, puños, humillación, lo escupieron, botó sangre con agua cuando fue traspasado por esa lanza, vivió sufrimiento, y él no dijo, ven, Pedrito, ven a ayudarme, que no puedo, Juan, ayúdame. No, Señor, solito llevó su cruz. Y tú y yo tenemos que llevar las crucecitas, porque no es una cruz grande que llevamos, porque ya Cristo la llevó por toda la humanidad. Las crucecitas de nosotros son más pequeñitas y nos estamos quejando, y estamos llorando y no sé qué. Y de pronto alguien dice, ay, yo estoy pasando por esto, por lo otro, y uno dice, ay, Dios mío, pero esto que me está pasando a mí no es comparado con lo que le está pasando a esa persona. Y nos damos el lujo de quejarnos. Y en este tiempo no podemos estar en el ayayay, en el consultorio sentimental que quiero que me aconsejen, es que voy mañana y pasado y voy la otra semana y me tienen que dar un consejo y me tienen que orar, y es que tienen que darme la respuesta que yo estoy esperando. No, Señor, en estos tiempos Dios está quitando los pechiches, Dios está quitando todas esas cosas que nos retrasan a crecer en el Señor, que impiden dar frutos buenos. Dios nos está forzando a entrar. A Pablo le tocó duro, fuerte, porque el Señor sabía hasta dónde podía aguantar Pablo, porque Pablo lo que le sobraba era ganas de volar cabeza. Y mira que Dios lo formó en un hombre diferente, un hombre que defendía capa y espada la palabra de Dios. Tuvo problemas con eso de judíos que para dónde, con muchos que se las daban de muy letrado. Tuvo problemas, los mejores filósofos de ese tiempo, pero muchos escucharon a Pablo, gente que sabía de la palabra de Dios. Y ese año y medio allí, preparando ese personal, eso no fue perder el tiempo.
porque la palabra corrió como río, corrió como Dios le había asignado al apóstol, y vemos que él en ese lugar les enseñaba. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Miren, esta gente es muy pesada, fíjense, estos judíos dieron problemas. Llevaron a Pablo al tribunal. Imagínense que le salga un hermanito a uno de esos bien pesados, que lo demande a uno y lo lleve a uno delante de las autoridades. Ese no es hermano, ese es como primo de uno, porque como que hermano le falta, Dios mío. Y así hay muchos que Dios tiene que tratar con sus vidas, porque Dios no está llamando a primos, sino a hijos al arrepentimiento, a hacer la labor que Dios nos ha recomendado. Sí, dice aquí están levantándose con Pablo, lo llevaron ante los tribunales diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Aquí están hablando mal. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría, pero si son cuestiones de palabras, de nombres o de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Este hombre les habló clarito. Ellos tenían su enredo con Pablo para enredarlo, pero se levantó alguien levantando la voz a favor del apóstol Pablo. Y dice la Biblia, y los echó del tribunal. Tremendo, ¿ah? Los echaron del tribunal porque estaban muy groseros, muy repelentes, y todo lo querían dañar. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada le daba de ellos. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque había hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los discípulos. Imagínense, salió de una y se metió en otra, porque lo tenían en la mira, como si estuviera haciendo algo malo. Y así pasa, nos miran con desprecio por predicar la palabra de Dios, pero no nos vamos a cansar de predicar esta palabra, porque esta palabra es la que convence de pecado al pecador y lo lleva a los pies de Cristo, como lo hizo con Pablo, lo hizo conmigo y con tu vida. Padre, gracias por tu palabra, gracias porque tú levantas Pablo, Señor, en estos tiempos para llevar tu palabra, Dios mío. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en este caminar de poder ir a muchos lugares a llevar tus sagradas escrituras, Señor. Gracias por lo que nos estás enseñando en el libro de los Hechos, todas las persecuciones que tuvo Pablo, Señor, en diferentes lugares donde los judíos se oponían, donde muchos griegos también lo hacían, Señor, pero había un pueblo que tú preparaste para escuchar la palabra, porque de allí se esparció por toda la faz de la tierra, Señor, y hoy en día la tenemos en estos libros, Señor, la santa palabra de Dios. Gracias por ese privilegio que nos regalaste de poder